Hola a todos, espero que estén bien. El día de hoy voy a seguir con la grabación de la defensa Petrov. En esta ocasión, bueno, primero que nada recordar que la defensa Petrov se encuentra tras E4, E5, caballo F3, caballo F6 y hasta aquí es la defensa Petrov. El día de hoy voy a explicar lo que es la variante italiana, que se entra dentro de esta variante tras alfil C4 por parte de las blancas. Bueno, antes de entrar sobre esto, cabe mencionar que con esta variante, eh, tal vez no es la preferida o la más recomendada, pero es una manera de jugar, dependiendo de cada estilo de juego. Lo que hace en esta variante o lo que se busca, bueno, más que nada blancas, va a ceder material, en este caso está cediendo principalmente o de entrada el peón de E4, aunque se verá que rápidamente se puede recuperar. La idea principal por parte de blancas es entregar ese peón y buscar un desarrollo. Y bueno, la jugada principal en esta ocasión es jugar caballo por E4, tras lo cual hay cuatro posibles continuaciones por parte de las blancas, como lo puede ser caballo C3, D3, dama E2 o caballo por E5. Esas son las cuatro principales variantes que se pueden tomar por parte de blancas tras caballo por E4. Y las vamos a ver a continuación. Bueno, aquí la continuación más sugerida o más recomendada es jugar por parte de blancas caballo C3. eh, Tras lo cual se responde por con caballo por C3. Ya para crear una debilidad, ya sea que capturen con el peón D o con el peón B. Pero la mejor continuación es capturar con el peón D, ya que si llegan a capturar con el peón B, se empiezan a tener complicaciones, como por ejemplo D5, y el alfil tiene que irse hacia algún lugar, y estos peones ya son fuertes para el negro. Entonces, muy seguramente se capture con D por C3. Tras lo cual hay que tener en cuenta que negras, a pesar de tener un peón, eh, hay cierto ataque sobre el punto F7 y ese caballo puede entrar rápidamente, ya sea por G5 o si no se cuida uno, puede entrar por E5 y se busca abrir la diagonal para la dama blanca. Entonces, aquí hay que saber distinguir cuál es la mejor jugada, si D6 o F6. La mejor es F6, ya que D6 deja o habilita la posibilidad de jugar caballo F5, tras lo cual el punto F7 es muy débil. Por ello, a pesar de que parezca una jugada dudosa jugar F6, ya que deja la diagonal del rey abierta, es la mejor, ya que impide la entrada del caballo por G5. A partir de esta posición, hay dos posibles jugadas o las más lógicas, ya que el juego de blancas ya está quedando un tanto pasivo, por así decirlo, ya que el alfil de casillas negras del blanco no tiene un buen lugar hacia donde irse. Entonces, las únicas jugadas o las más probables que se jueguen es enroque o caballo H4. A cualquiera de las dos o con cualquiera de las dos líneas se van a llegar a posiciones similares. En caso de que se juegue enroque, la recomendada es jugar caballo C6. Sí, caballo C6. Pero en caso de que se juegue rápidamente caballo H4 buscando algunos temas con la diagonal hacia el rey, simplemente o lo más recomendado es jugar G6 para evitar que la dama entre por esa diagonal y también, bueno, en algunos casos puede que este alfil se pueda oponer a este. Pero bueno, la idea principal es evitar que blancas entre por la diagonal del rey. Tras lo cual se va a llegar a cosas similares. Por ejemplo, blancas puede llegar a enrocar rápidamente. Y nuevamente jugar caballo C6. O la más recomendada, dama E7. Para cualquier tema en caso de que la blanca quiera venir por esta posición. Regresando, lo más recomendable acá es
o lo más jugado es enroque. Después caballo C6, como ya había comentado. Y muy probablemente se busque entrar por caballo H4, ya que hay la debilidad de la diagonal del rey. Y nuevamente se va a jugar G6 y tras dama, ay, perdón, van blancas. Y aquí puede existir alguna jugada del tipo dama D5 para buscar el punto F7, pero simplemente con dama E7 ya se controla ese punto. Y tras lo cual, básicamente la idea, como vemos, se transpone. La idea de negras es jugar algo parecido a un caballo de 8 con la idea de jugar C6 para que la dama se retire y posteriormente jugar D5. Con lo cual, por decir algo, llegaríamos a una posición algo así. Por decir una jugada, torre 7, caballo de 8, por ejemplo, caballo F3 para reposicionar el caballo. Se jugaría C6, tal vez por alguna jugada para llegar al esquema. Llegaríamos a esta posición, para la cual Blancas está muy bien. Blancas ya tiene un peón de más, completamente es completo ese peón. Tiene un centro bueno y Blancas no está completamente desarrollada. A pesar de que Negras tampoco está completamente desarrollado, pero fácilmente puede llegar a desarrollar su alfil por cualquiera, por ejemplo, alfil de 3 por decir algo. Y el alfil tiene ciertas casillas, puede llegar a incluso venir por G7 y buscar rompimientos o avanzar rápidamente. La idea es que Negras queda bien, queda con un centro sólido. El alfil está atacado, entonces tiene que perder un tiempo Blancas. Y todo esto es completamente bueno para Negras. Ahora vamos a seguir con la siguiente variante. Nuevamente estamos en la posición inicial de la variante italiana, con la cual hay que recordar que sigue con caballo por E4. Y en esta ocasión se va a ver la variante con D3. Preguntándole al caballo negro hacia qué casilla se puede ir, ya que puede ir tanto a D6 como F6. Lo más recomendable aquí es caballo F6, pero también puede existir la posibilidad de jugar caballo D6. Am, lo normal es que se retire el alfil, ya que no sería bueno entregar el alfil por el caballo, no sé, algo así, por ejemplo, enrocar y llegar a esto. Se entrega un alfil, hay peones doblados y no es bueno. Entonces, lo mejor es jugar alfil B3, tras lo cual se juega caballo C6, tal vez un enroque y alfil E7. Esto no es malo, es una posición igualada. Sin embargo, cuestión de gustos, ¿no? Pero el alfil, ay, no, el alfil de casillas blancas del negro queda un tanto encerrado, hay que ver cómo empezar a desarrollarlo. Y bueno, es cuestión de gustos. Sin embargo, estamos viendo otra variante, la cual es cuando se juega D3, lo mejor es jugar caballo F6, regresando el peón que Blanca se ha entregado. Entonces, caballo por E5 y aquí es donde se ve por qué es mejor jugar caballo C6, caballo F6 en lugar de caballo D6. ¿Por qué? Porque se sigue con D5. Eh, Se llega con un peón central, se desarrolla, se ataca al alfil de casillas blancas, el caballo queda en una posición algo dudosa, entonces es mejor jugar caballo F6 desde el principio, tras D3. Después de esto se sigue con alfil B3 y simplemente se juega alfil D6. Se desarrolla un alfil, se da la posibilidad del enroque, se toca al caballo y Blanca o Negras ya ha obtenido cierta iniciativa. Ahora Blancas es el que está esperando la respuesta de las jugadas del negro. Ahora Blancas debe saber o debe ver qué puede hacer con su caballo. Lo puede defender con D4, puede jugar caballo F3 retirándolo. Incluso Blancas puede llegar a defenderlo con alfil F4. Em, Cualquiera de todas es buena. Y, por ejemplo, si se juega D4, a cualquiera, se va a responder con un enroque.
enroque por parte de blancas. Y a partir de aquí se puede seguir ya sea con la idea de jugar un torre E8 o una que es más recomendable, jugar C5, jugando para entrar con motivos sobre el caballo. Y aquí, independientemente de lo que haga, se busca jugar rápidamente también un caballo C6. Viendo también otra posibilidad, por ejemplo, en lugar de que se jugara D4, se puede llegar a jugar caballo F3, tras lo cual es un enroque, y nuevamente se puede jugar ya sea torre E8, se puede jugar un C5, se puede llegar a jugar con la idea de desarrollar el caballo. Y bueno, también cualquier posibilidad es buena. Incluso aquí estás un alfil F4, se puede llegar a un enroque y tras otro enroque, bueno, cualquiera de estas posiciones es buena, pero hay que recordar que pues esta es la posición a la que hay que llegar y ver que juega blancas y seguir jugando. Nuevamente, por decir algo, tras un D4, enroque, llegar a esta posición. Hasta esta posición, nuevamente, negras tiene cierta iniciativa, sus piezas están próximas a terminar el desarrollo, blancas, su alfil de blancas es un poco malo, no tiene hacia dónde ir, el caballo puede desarrollar, pero puede llegar a entorpecer la defensa de este peón, tiene un caballo algo desubicado, y negras tiene buen control del centro. Es por eso que tras D3, voy a regresar a algunas jugadas rápidamente. eh, Tras D3, lo mejor es jugar caballo F6 para buscar llegar a estas posiciones. Tras caballo por E4 se puede otras posibilidades es jugar dama E2. De entrada esa jugada ya es un tanto dudosa, ya que se puede responder rápidamente con D5 por parte de negras y ya se tiene el control del centro rápidamente. Aquí la mejor continuación por parte de blancas o una de las más lógicas es jugar caballo por E5. Pero hay que tener en cuenta que también existe la posibilidad de alfil F3, con lo cual simplemente con caballo C6 ya se llega a una buena posición por parte de negras. Yo diría muy buena, ya que se tienen bastantes piezas, bueno, dos piezas desarrolladas, los alfiles pueden salir rápidamente. Bueno, y blancas aún tiene que ver cómo atacar el centro de las negras. Otras posibilidades puede ser un D3, pero simplemente con caballo F6, caballo por E4 y un alfil E7 para evitar cualquier tema en la contra el rey. Se llega a una buena posición y se puede llegar a seguir jugando. Incluso todavía el alfil de casillas blancas por parte de blancas está siendo atacado, entonces negras tiene tiempos de más. Otra posibilidad puede llegar a ser un enroque, pero pues bueno, aquí ya sea que se capture el peón y se captura aquí, que puede llegar a ser una opción, o simplemente también con un alfil G4 para evitar que este caballo se pueda mover. Negras queda muy bien. Entonces es por eso que tras D5 lo más recomendable es jugar caballo por E5. Tras lo cual puede haber alguna serie de posibles movimientos, pero lo más recomendable ya sea por ejemplo alfil E7, incluso puede llegar a un alfil C5 para buscar algunos temas en el punto F2, pero lo más recomendado es jugar alfil E6 por dos motivos. Primera, defender el peón D5, que llega a estar un poco débil. Otra de ellas, por la cual se juega alfil E6, es para que este caballo se pueda mover, ya sea regresar o alguna posibilidad que ahorita vamos a ver, y no existan temas contra el rey. Es por eso que a pesar de que no sea tal vez la mejor jugada, alfil E6 es la más recomendada. Tras lo cual se puede llegar a jugar un D3, por ejemplo así, y aquí se entra dentro de algunas posiciones interesantes. Acá la mejor continuación es caballo C5, dejando tocado al alfil de casillas blancas de las blancas
y pues tiene que tomar una decisión, ya sea un alfil B3, un D4, y bueno, es seguir viendo cómo se desea jugar, ¿no? Pero bueno, otra de las posibilidades aquí también puede llegar a ser simplemente caballo F6. Nuevamente el alfil queda tocado, tendría que regresar y se sigue jugando, ¿no? En cualquiera de estas posiciones ya negras tiene una buena posición, tiene sus piezas desarrolladas, el alfil queda un tanto desubicado, el caballo tiene que volver a regresar y las piezas negras su desarrollo va a ser fácil. Sin embargo, en esta posición, eh, bueno, aún se tiene que ver cómo maniobrar, cómo seguir y ver qué pasa, ¿no? Es por ello que en esta posición es interesante jugar con caballo por F2. Es una jugada muy interesante ya que se buscan temas sobre el rey, ya que jugar algo como rey F2 se contesta rápidamente con D por C4 y bueno, se complica la jugada. Por ahí está pasando, no sé, alguien vendiendo cosas. Bueno, entonces, y si se llega a jugar dama por F2, simplemente también D por C4 y bueno, se llega a posiciones extrañas. Y entonces hay una buena posibilidad de que se tenga un juego activo por parte de negras. Nuevamente se sigue llegando a tener tocado el alfil de C4. El caballo está un tanto desposicionado. Y bueno, es una jugada que al menos en lo personal he visto o vi en el libro que he estado estudiando y es muy recomendable. Cabe también tener en cuenta que se puede llegar a jugar caballo por F7, tras lo cual ahí sí se responde con rey por F7 y hay muchas posibilidades aquí de seguir, ya que sea que mmm, blanca se llegue a enrocar, con lo cual se puede llegar a jugar un alfil C5, simplemente se puede llegar a capturar rápidamente, con lo cual dama F6 y pues llega a una posición pues un tanto igualada, pero con cierta actividad por parte de negras, llega a tener cierta iniciativa todavía. Finalmente vamos a ver la última variante que se juega tras caballo por E5. Esta es una variante interesante ya que se llegan a posiciones aún más interesantes. Bueno, antes de mostrar la jugada mejor, cabe mencionar que una posibilidad es jugar D5, tras lo cual se puede llegar a algo así como tal vez un D3, alfil un D3, caballo F6, alfil B3 y un alfil D6, con lo cual se llega a una transposición de cuando se juega directamente un D3. Y aquí pues nuevamente jugar en roque y todo eso, pero no es la jugada más recomendada. Aquí, tras caballo por E5, lo que se recomienda para entrar en una variante un tanto interesante es jugar dama E7. Buscando ciertas temas contra el rey blanco. Sin embargo, se juega D4, tras lo cual se juega D6 para tocar rápidamente el caballo. Y probablemente se llegue a ver que hay una debilidad muy latente en el punto F7. Sin embargo, si se llega a esta posición, cabe mencionar que hay una serie de jugadas para lo cual negras queda muy bien. Como es, por ejemplo, alfil por F7, obviamente un jaque, se juega rey de 8, tras lo cual se juega un enroque para evitar cualquier tema sobre el rey y este caballo se pueda mover, entonces se puede llegar a jugar un enroque. Se juega D por E5 para atacar ese caballo, D por E5 jaque, alfil D7 cubriendo. Ahora el alfil está atacado, se juega alfil D5 tocando el caballo, pero tras un caballo C5 todo se mantiene bien. Ahora, negras, a pesar de que su rey está un tanto desubicado y es complicado seguir todavía, se encuentra en una buena posición y tiene un buen desarrollo. Pero bueno, esto es lo recomendado, al menos por el libro que he estado estudiando.
la verdad es ver cómo seguir. Sin embargo, pues es recomendable, ya que si se juega un B4, simplemente tal vez con un C6 ya queda uno bien. O sin embargo, si se juega un C4, simplemente con un eh, ya sea dama por E5, aunque si juega dama por E5 hay que tener cuidado porque pues empieza a tomar mucha iniciativa las blancas y hay que saber cómo seguir. Pero aquí simplemente con un puede que sea un rey C8, ya se quita uno de cualquier clavada, incluso un C6, pero ese caballo ya empieza a tener un desarrollo que se dificulta. Hasta por aquí todo bien. Sin embargo, hay que saber llegar a esta posición, ya que si Blancas quiere llegar a exprimir toda esta ventaja, tiene que saber jugar. Y bueno, esto es lo recomendable. Por decir algo, si se juega un E6, todavía hay que saber cómo seguir, ya que se puede jugar simplemente un C6. Nuevamente están pasando, vendiendo cosas. Pero bueno, se puede llegar a estas posiciones. Hay que tomar en cuenta, es una forma de jugarlo. No, no puedo decir que está bien negras, ya que hay que saber ver, es una que se debe estudiar mucho, pero es recomendable, es completamente sano y bueno para negras. Hasta aquí se termina lo que es la, el estudio, lo que les vengo a presentar de la variante italiana, que hay que recordar que es E4, E5, caballo F3, caballo F6, alfil C4, la variante italiana, con lo cual es caballo E5. Hasta ahí, pues bueno, termina el video sobre la variante italiana. Espero haya explicado bien cada una de ellas, o no lo sé. Tal vez la última no quedó algo muy claro, pero es una forma de jugarlo. Simplemente hay que saber posiciones a las que hay que llegar. Y recordando nuevamente que en esta variante, negras, bueno, blancas cede cierta iniciativa a las negras con tal de buscar un desarrollo rápido. Sin embargo, conociendo las buenas jugadas por parte de negras, se llegan a posiciones equilibradas y en las que si blancas no se cuida, como vimos, ya que su alfil de casillas blancas queda un tanto desubicado, su caballo queda un tanto difícil, pero bueno, es una forma de jugarlo. Espero hayan entendido todo lo que les vine a explicar hoy, espero haya podido transmitir correctamente, más que nada eso. Y bueno, hasta aquí dejo el video. Nos vemos.